muchos casos, ¿verdad? Bueno, si no, voy usted de Silvia. Porque escuchar bien es vivir mejor. En Audiencia puede evaluar su audición y también tramitar su receta para audífonos del Seguro Social. Llámenos hoy y mejore su calidad de vida con lo mejor para su audición. Así que siga poniendo atención a esto. Aprovechando eso, Fabi, qué importante que es en el adulto mayor lo que es el oído. ¿Cómo infravalora la audición? Yo tengo una amiga que cuando va a querer oír chismes se pone los audífonos como si estuviera escuchando música, pero sin escuchar música. Para que la gente piense que está no oyendo música, está echándose nada. cholo. Así es, mi querida Fabi, y vamos a hablar sobre un tema que pasa muy frecuentemente, pero que no siempre tendemos a relacionar, y es esa relación, valga la redundancia, que existe entre perder el equilibrio y la audición. Muchas personas, de hecho, no saben que los problemas en el oído pueden afectar su capacidad para mantenerse en pie y sobre todo prevenir caídas, y para ello nos acompaña la audióloga Silvia Bonilla para explicarnos cómo la pérdida de audición puede impactar este equilibrio y también qué podemos hacer al respecto. ¿Cómo estás, Silvia? Muy bien, ¿y vos? Todo bien, por dicha. Empecemos por ahí. ¿Cuál es esa relación que existe entre la audición y la pérdida del equilibrio? Bueno, existe una relación muy estrecha específicamente porque dentro de las partes que son las que componen nuestro sistema auditivo tenemos el oído interno, que es la parte más interna del sistema auditivo, y ahí tenemos dos órganos muy importantes. Tenemos el órgano de la audición y tenemos el órgano del equilibrio. Si bien es cierto, el equilibrio también tiene mucho que ver con la parte de la vista, con la parte postural del cuerpo, con el sistema esquelético, ¿verdad? Hay diferentes aspectos que pueden estar relacionados específicamente con equilibrio, pero en el oído están las células que son las que le mandan la señal al cerebro para saber nosotros en qué posición está nuestro cuerpo y cómo estamos dentro del espacio. Ahora, ¿existen condiciones auditivas específicas que puedan terminar causando esta sensación de pérdida de equilibrio? Hay enfermedades específicas, por ejemplo, hay una enfermedad que se escucha mucho que se llama enfermedad de Meniere, en donde tenemos una afectación tanto de la parte de audición como de la parte del equilibrio. Incluso también tenemos un síntoma que ahí tenemos la tríada de los síntomas del Meniere, que se conoce como el tinnitus, ese famoso pitito dentro del oído. Existen también afectaciones directamente por virus, a veces por una simple gripe. Se pueden inflamar las partes perdón, de las neuronas y del nervio, y eso me puede terminar en una neuritis o en una laberintitis que eventualmente me va a dar como síntoma también un desequilibrio. Qué importante eso que menciona, porque a veces pensamos en que está directamente relacionado con una pérdida de audición notoria, ¿verdad? Entonces uno dice que es que no estoy perdiendo la audición, pero sí estoy perdiendo el equilibrio. Entonces puede tener una base, por ejemplo, en una infección como influenza que le dé a una persona y que esta inflamación haya llegado a ser tan fuerte que termine afectando algunas neuronas y esto afecta directamente al oído. ¿Es así? Correcto, sí, así es. Y es que tenemos los dos órganos que, aunque están separados, pueden verse afectados en algunos casos los dos en conjunto. Podríamos tener un vértigo y no tener ningún tipo de pérdida auditiva, pero la pérdida auditiva sí con frecuencia está relacionada con alguna afectación en equilibrio. Entonces tenemos que prestarle mucha atención. Por ejemplo, cuando usted presenta una sensación de oído tapado, sensación de lo que la gente le llama como plenitud, como presión en el oído, o si sentimos una diferencia de audición, que escuchamos mucho mejor en un lado que de otro, ahí tenemos que prestar mucha atención. Y es que realmente la sensación es horrible, ¿verdad? A mí me pasó justamente después de una influenza, ¿verdad? Y no entendía de un pronto a otro nada más. Yo sabía que movía la cara hacia un lado y uno sentía que todo se le daba vueltas, que todo se caía. Es realmente una sensación espantosa. Correcto. Hasta que entendí que había sido por una inflamación en las neuronas y demás. Ahora, ¿cuál es el papel que tiene este oído interno en la percepción del equilibrio y por qué es que está tan vinculado con la audición, verdad? Bueno, es que dentro de este órgano que se conoce como vestíbulo tenemos diferentes órganos y tenemos como unos círculos que son los que están encargados. Ahí adentro tenemos unas celulitas y son las que nos dicen la posición de nuestro cuerpo. Por ejemplo, ahorita si usted nos está viendo en la casa, cierra los ojos, usted, cerrando los ojos, usted sabe en qué posición está su cuerpo, si está sentado, si está acostado, si está de medio lado. Toda esa información la mandan esas células que se encuentran en el oído al cerebro para nosotros también poder identificar en qué posición está el cuerpo. Estas células son unas células que son como unas capsulitas de calcio que están suspendidas en un líquido, entonces dependiendo del movimiento de la cabeza, así se van a mover esas células y así es como van a mandar esa información al cerebro. Podríamos hacer la metáfora que son como estos
se me va el nombre, ay, ¿cómo se llaman? Los implementos que utilizan los carpinteros, por ejemplo, los artesanos, para medir, ¿verdad? Que es como un estabilizador. Correcto. Entonces, para saber si algo está estable, lo colocan y ahí hay como un liquidito que baila y que hace que el equilibrio esté ahí perfecto. Ahora, ¿hay alguna prueba que yo deba de realizar, ¿verdad? Para saber si efectivamente tiene que ver con un tema de oído o si es algo que me está afectando desde otra perspectiva, o cuando hablamos de pérdida de equilibrio y de vértigo, siempre va a estar relacionado con oído. No necesariamente va a estar siempre relacionado con el oído, pero sí tenemos que hacer evaluaciones para poder descartar que es una parte auditiva la que nos está afectando. Lo primero siempre hacer una audiometría. Existen pruebas específicamente de posturografías que se pueden realizar, electrococleografías también específicamente en el oído para poder dar un diagnóstico diferencial y poder identificar qué tipo de alteración o de inflamación está presentando el oído y por qué es que se está presentando, para encontrar un diagnóstico y encontrar un tratamiento. Sabemos que hay situaciones imprevistas que pueden hacer que aparezcan estos síntomas, como por ejemplo, comentaba cuando me dio la influenza y esto hizo que hubiera una infección, una inflamación tal que se tradujera en un vértigo. Pero ¿puede este tipo de pérdida de equilibrio aumentar con la edad? Sí, claro, está muy relacionado con la edad, específicamente también porque sabemos que conforme vamos avanzando en el tiempo, la parte de la audición se va afectando. Entonces, personas adultas mayores que tienen problemas auditivos también pueden presentar problemas de vértigo o del equilibrio, además de que sabemos que con la edad también perdemos tono muscular, hacemos menos ejercicio y todo esto va a afectar para que todas estas partes que son las encargadas de enviarle esa información al cerebro se vayan viendo afectadas y la persona pueda tener más riesgo de caídas y tenga más riesgo de inestabilidad. Cuando hablamos, Silvia, en tratamientos para el vértigo, ¿habría un tratamiento que sea específicamente para vértigo como tal? ¿O en realidad son tratamientos que van dirigidos a atacar el problema auditivo que estamos teniendo y con esto entonces solucionar el tema del vértigo? Es una combinación de ambos, porque si tenemos una pérdida auditiva, lo primero es empezar con la rehabilitación auditiva, pero si presentamos y seguimos presentando estos síntomas de problemas de equilibrio, se pueden hacer una rehabilitación vestibular, que es en acompañamiento con terapia física, donde vamos a hacer ejercicios específicos para poder evitar que se presenten esos síntomas. Ahora, ¿es un tema que va a ser reversible o en qué casos puede ser reversible? Por ejemplo, vuelvo a repetir, en mi caso que hubo una inflamación, tuve que tomar antibiótico y cuando esto se desinflamó, prácticamente todo volvió a su lugar y solamente ante ciertos movimientos muy bruscos puede aparecer esta sensación. Sin embargo, una persona que no fue por una infección, sino que ya es por un tema en auditivo permanente, podría entonces estar enfrentándose a un tema de vértigo siempre. ¿No hay forma de revertirlo? Solamente de mantenerlo ahí como calmadito. Como calmadito, sí. Como el equilibrio, el desequilibrio es un síntoma, los problemas de estabilidad son un síntoma. Tenemos que encontrar primero qué es lo que lo está generando, porque si estamos hablando, por ejemplo, específicamente de la enfermedad de Meniere, esa persona va a vivir con esa enfermedad de Meniere y lo que vamos a hacer es mitigar cómo siente o cómo vive esa persona esos síntomas, en este caso del problema del equilibrio. De igual manera, cuando tenemos el tinnitus o cuando tenemos la pérdida auditiva. ¿Cuánto tiempo debería yo de esperar para ver una respuesta a la medicación? Cuando uno pasa por un episodio de vértigo, uno quisiera que se vaya inmediato. Es que realmente la sensación es muy fea, ¿verdad? O sea, al punto de que te imposibilita, tenés que estar en una cama y no creas que estar en una cama disfrutando en la cama. Es que tenés que estar con ojos cerrados, sin ningún tipo de estímulo. No puedes ni siquiera a veces moverte medio centímetro porque sentís que el mundo se te viene encima, más las náuseas y el estar constantemente yendo a vomitar porque es una sensación de mareo terrible. De mareo y de náuseas. ¿En cuánto tiempo uno debería haber un alivio? Bueno, es que eso depende de cada caso, pero cuando ya tenemos un tratamiento, si es que se necesita o se le mandó un tratamiento médico, en los primeros días vamos a ver una mitigación de esos síntomas. De igual forma, como te mencionaba, existe el tema de la rehabilitación vestibular con terapia física para poder hacer ejercicios en donde vayamos viendo con el tiempo, porque el cerebro tiene que aprender a compensar esos movimientos. Cuando estamos hablando específicamente del vértigo posicional paroxístico benigno, que es el síntoma que me estás comentando, que yo muevo la cabeza e inmediatamente eso me desencadena un vértigo o un mareo. Ahí tenemos entonces que identificar en qué momento se presenta para que el cerebro pueda hacer como una amortiguación de ese movimiento y que aprenda a compensarlo. Ahora, me surge una duda, Silvia.
cuando se dan este tipo de episodios, ¿verdad? Que fue por alguna inflamación en el oído, etcétera, y se presenta el vértigo, ¿lo logras subsanar con la medicación y demás? ¿Existe la posibilidad de que a futuro, ante un movimiento específico, pueda volver a aparecer, a pesar de que ya yo haya tratado la infección y a pesar de que ya no esté ante ese tema auditivo como tal? Lamentablemente, cuando ya una persona presenta un episodio de vértigo en su vida, es más probable que en algún otro momento vuelva a presentar otro episodio. Entonces, son personas que tienen que identificar los síntomas, saber cómo manejarlos, tratar de evitar esos movimientos bruscos, tratar de no caminar en escaleras que no tengan apoyo, ¿verdad? Y evitar esos movimientos que ya conoce que le desencadena ese Mira, es que yo fui a una cita con don Eric Rivera. Ajá. Me tenía que hacer una extracción y en un momento hice un movimiento de mi cabeza que me agarró el episodio de vértigo. Casi lo mato del susto. Perdón, no don Eric. Ya vio, puede aparecer en cualquier momento. En cualquier momento. Silvia, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Nosotros continuamos con más de la revista.